les voy a mostrar un script que tengo armado, que tuve que hacer en su momento para un trabajo práctico de antenas, en el cual tenía que hacer una resolución, y esa resolución tenía que ser en forma gráfica, porque si no la cantidad de operaciones que tenía que resolver a mano eran demasiados. Entonces, por ejemplo, a mí me habían dicho que considerara un radioenlace móvil que opera con antenas en polarización horizontal en 1,9 GB. Me dieron una serie de datos, como por ejemplo que la antena transmisora se encuentra a 3,2 metros de altura, la receptora 1,6. Me dieron la directividad de las antenas, la potencia de cada una de las antenas. Me dijeron que la superficie que hay entre las dos antenas es tierra fértil con una conductividad determinada y una permeabilidad relativa determinada. Entonces, de esa manera, a través del método de los dos rayos, se puede calcular con la onda directa y reflejada en el suelo qué interferencia voy a tener yo en el receptor. Y bueno, me pedían que evalúe, por ejemplo, el módulo, la fase del coeficiente de reflexión para distancias que van desde 1 metro de separación entre las dos antenas hasta 100 kilómetros. Se pueden dar una idea de que la cantidad de cálculos que yo debería hacer serían un montón. Y después lo mismo también, desde 1 metro hasta 100 kilómetros de separación entre las dos antenas. Entonces yo mi script comienzo primero siempre limpiando todas las variables que pueda llegar a ver, por si, para que no me moleste si yo estuve trabajando antes con el MATLAB y justo necesito una variable que se llama igual que la que yo definí, y para no tener inconvenientes. Y también limpio la pantalla como para borrar todo lo que ya había antes. Luego definí una serie de constantes, y acá comienzo el cálculo de lo primero que me estaban pidiendo. Y acá está la función que yo tenía que resolver. Este es el equivalente al seno de x que acabamos de ver. O sea, yo empiezo a ingresar una serie de valores y estos valores me los responden. Bueno, vamos a ejecutar el script como para mostrar los resultados, y luego les voy a ir comentando cada uno de los datos. Bueno, si vemos el primer gráfico que realizó, lo realizó en escala semilogarítmica porque para lo que yo estoy haciendo era lo más conveniente. Entonces vemos que MATLAB ya nos permite no solo aplicar una grilla, sino que nos permite utilizar gráficos en escala semilogarítmica, como es este caso. En este caso tengo una escala lineal acá. Tengo etiquetas que me definen qué es el eje de las ordenadas, qué es el eje de las abscisas. Puedo poner títulos acá, por ejemplo. Esta es la figura 1. ¿Y qué es esta figura? Es el módulo y la fase del coeficiente de reflexión para una distancia, bla bla bla. Bueno, todo esto yo lo hice por línea de comando para que la próxima vez que se ejecute el script, todos estos detalles, por ejemplo, desde dónde hasta dónde empieza y termina el gráfico, qué escala tiene, qué tipo de grilla tiene, los comentarios, etcétera, me aparezcan en como es esto, el gráfico que yo quiero hacer. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco el script. Bueno, después de definir mi función, seno, por ejemplo, seno de x, lo que hago es invoco una figura, que es el cuadro de texto este grandote que hay acá, ¿ven? Figura 1, y ahí aparece el título que yo le establecí. Y bueno, entonces al atributo name le paso entre apóstrofes lo que yo quiero que aparezca de texto. Luego utilizo el comando subplot, que bueno, eso lo pueden ver en el help, pero es una forma de representar dos gráficos en la misma ventanita. Esto es una única ventana y contiene dos gráficos. Bueno, eso se realiza con el comando subplot. Después, bueno, utilizo el comando semilog x porque yo quiero que sea semilogarítmico, no doble logarítmico. Entonces uso esta instrucción. Después, bueno, activo la grilla como ya les mostré antes en el command window. Y después xlabel, o sea, pongo una etiqueta en el eje x y después le paso el texto que quiero que aparezca. Por ejemplo, d igual a distancia del radioenlace en metros.
Entonces medimos acá y aparece de distancia al radio enlace en metros. Después el e-label, que es el módulo del coeficiente de reflexión, vamos acá y aparece el módulo del coeficiente de reflexión. Y así con un montón de cosas.